Buenas tardes, otro programa del Legado Vivo. Nuestro comandante supremo recorriendo las calles en su Street Radio 96.9 FM. Gracias a todos los que nos escuchan. Hoy lunes por la tarde. Dios me los bendiga. Bueno, y como siempre, el tema de hoy es nuestro comandante supremo y algo que algunas personas han comentado sobre qué tanta libertad y qué tanta igualdad hablaba nuestro comandante supremo. Bueno, lo que es que ve la Constitución, y por eso hoy tenemos aquí un invitado especial que se llama Richard Kopp, director general de cultos. Y en ese momento histórico, Richard, tú que representas esa igualdad, esas libertades que no se conocían antes, las libertades de culto. Háblanos un poquito de eso y después seguimos hablando de esta estructura del programa. Bueno, lo primero es enviarle un saludo a todos los que nos escuchan a esta hora. Saludos al equipo de Street Radio, saludos a usted, general, por la invitación, agradecer por el espacio. Creo que es importante siempre, independientemente de las áreas y categorías de conversación que se desarrolle en programas como bueno, la amplitud, ¿no? Y los elementos espirituales, religiosos, son transversales a la política pública del Estado y, lógicamente, recoge el espíritu de la Revolución Bolivariana. Bueno, es un elemento fundamental. Y es constitucional. Bueno, hoy tenemos, como siempre, a nuestro compañero Lerber Antonio. En audio. En video, Manuel Velázquez. En las redes sociales, César Sánchez. Y bueno, es nuestro programa número 8. Y es un tema tan importante de la igualdad, la inclusión. Cuando uno habla de la inclusión, tiene que ver con eso, con vernos todos fuera de los sistemas de dominación. Yo soy creyente de Jesucristo. Aquí lo tengo y lo cargo siempre conmigo. Pero también creo en que la religión no puede ser un sistema de dominación. Y antes de nuestro comandante supremo, habían como unos factores, lo que llaman poderes fácticos, que tienen que ver con la religión. Es correcto. Ahora no, ahora cada quien puede creer en lo que quiera creer y está amparado por la Constitución. Háblanos de eso, que es tu trabajo diario. Es correcto, general. Y no solamente creer, sino vamos mucho más allá, es el ejercicio de la práctica. Usted comentaba algo al principio del programa, que es la justificación, el argumento válido, que es el esquema fundamental o constitucional que le da la garantía al pueblo venezolano de creer y practicar la diversidad religiosa. Y es ese, el 59 de la Constitución, la única excepción que existe, la única exclusión para la práctica y creencia de alguna religión es que vaya en contra de la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Pero yo aún no he conseguido ninguna religión, desde el punto de vista pragmático, ¿sí?, que dentro de sus paradigmas dogmáticos tenga que ir en contra de la humanidad, etcétera, etcétera. En base a eso, bueno, usted analizaba ciertos elementos de la línea histórica, ¿no? Yo recuerdo en época de Jan Bodine, por ejemplo, que se hablaba de la famosa tripartita, de iglesia, Estado y bueno, y la clase dominante que en ese momento era la aristocracia, que eran los que gobernaban las grandes extensiones de terreno. Bueno, hemos mutado mucho. En Venezuela, ciertamente existe un conjunto de religiones que por el hecho cultural, bueno, tienen una denominación mucho más amplia, las católicas, las cristianas evangélicas, etcétera, etcétera. Pero nosotros, pues, hemos dado mayor profundidad, producto del comandante Chávez, la Revolución Bolivariana, a las religiones de naturaleza ancestral. Esas son las religiones que son propias de esta tierra. Le puedo decir, por ejemplo, la única religión, y esto es algo cotejable desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista pragmático, la única religión autóctona de este país se llama el culto María Leonza. Y eso, algunas personas dicen, pero ¿cómo es eso? Bueno, sí, es que es una religión que nace aquí, en el estado de Yaracuy, y se difundió en el mundo. Ahora, cuando tenemos la oportunidad de viajar, bueno, hay muchas personas que dicen, mira, María Leonza en Venezuela. Y bueno, y ahora, con nuestros santos, José Gregorio y la Madre Carmen, bueno, es ese proceso de transculturización, de transferencia, no solamente desde la creencia, sino la filosofía de cada pueblo.
Y nosotros aquí en Venezuela tenemos una amplia gama de posibilidades o de expresiones religiosas, hay para todos. Qué bueno, ¿no? Bueno, y háblanos de ese viceministerio, porque ¿qué es un viceministerio adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz? No es que está hecho así como un invento que no va a durar en el tiempo. Háblanos del viceministerio. Bueno, antes de hablar del viceministerio, yo creo que pudiésemos de repente establecer un andamiaje de cómo se ha estructurada la política de atención religiosa en el país. Comenzamos con la Dirección de Instituciones Religiosas, que posterior a la creación del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, entra en vigencia exclusivamente para atender casos relativos a la aprobación de asociaciones civiles de carácter religioso y para la revisión de visas religiosas, de visas de carácter de transeúnte religioso. Posterior a eso, bueno, ya el Partido Socialista Unido de Venezuela crea la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos, que dignamente lleva nuestro compañero Nicolás Ernesto Maduro Guerra, y posterior a eso, en el año 2024, en febrero del 2024, con la llegada del capitán Diosdado Cabello al ministerio y vicepresidente de Seguridad y Defensa, bueno, se crea este viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos. Un viceministerio que, bueno, es bastante amplio. No solamente ahora asumen las competencias de registro, de regulación y control de asociaciones civiles de carácter religioso, sino que va mucho más allá, va a la formación, a la inducción, a crear sensibilidad, elementos de integridad interreligiosa. Hablábamos de esa diversidad religiosa, cómo coexiste en Venezuela, en base a qué parámetros. Bueno, hay un elemento que es la integración interreligiosa que nos permite crear puntos de encuentro entre las diversas realidades, las diversas creencias y prácticas, bueno, y decir todos somos venezolanos, hay un elemento constitucional de respeto, de tolerancia, de democracia participativa y protagónica que debe imperar en base a la práctica. Y no solamente eso, sino también vamos mucho más allá, el elemento de la formación, la academia, ¿sí? Pareciera a veces que el rechazo automático a una expresión religiosa se deriva más que todo por el desconocimiento, ¿sí? Cuando tenemos la oportunidad o le damos la oportunidad de conocer, de saber de primera mano cómo se configura o cómo es la aceptación de esa expresión religiosa o de esa práctica religiosa, bueno, decimos, mira, pero es que estaba equivocado, yo no sabía que, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Los santeros, los espiritistas no mataban animales todo el tiempo, pues es un debate. O yo no sabía que, por ejemplo, el católico solamente era la misa, sino que tiene otras prácticas. Y bueno, y es muy variado, es muy variado. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo gigantesco, no solamente por las áreas relativas a la producción del país, a la economía, a la academia, a los elementos de naturaleza petrolera, sino bueno, también en estas áreas que son importantes, que tienen un elemento fundamental en lo cultural, pero también en lo religioso, que es muy particular. Y bueno, y de eso vamos a seguir trabajando, porque ahí está la espina dorsal de todas las creencias del país. Es que eso tiene que ver con darle poder al pueblo, no imponer. Qué bonito cuando el pueblo mismo, desde todos sus espacios culturales, desde todo su espacio histórico, desde su esencia, puede desarrollarse y crecer verdaderamente como ser humano. Ahorita hay unos debates con cómo el teléfono está desdibujando lo cultural, lo religioso, y esto nos está imponiendo una transculturización que no es propia de nosotros. Nos lleva lejos del ser humano, del respeto hacia los ancianos, del cuidado hacia los niños, de la estructura familiar básica, que es papá, mamá, hijo, que es la célula básica de la sociedad. Yo creo que es eso lo que estamos buscando, que cada quien, dentro de su espacio, dentro de su estructura aprendida milenariamente, porque está demostrado que en Tacarigua, ahora Venezuela, nuestros aborígenes de la tribu Maco, en los petroglifos, está demostrado que tienen más de 14.000 años poblando aquí. Es correcto. Entonces, no pueden decir que es que nosotros no tenemos unas creencias ancestrales, que no tenemos una estructura, aparte de la impuesta, genocida, que mató 3 millones de aborígenes. Sí, la lógica colonial europea. Y nos impuso una religión con el método aquel de
Biblia y espejitos por oro. Y correcto. entonces murieron de un genocidio enorme, uno de los más grandes del mundo pasó aquí. Entonces, ¿cómo nosotros ahora, con nuestro comandante supremo y eterno y esa visión futurista que él tenía, y a nuestro comandante Nicolás Maduro Moro, nuestro presidente, que ha sabido entender y operacionalizar toda esa estructura de darle poder al que tiene que tener poder? ¿Quién es? El venezolano, el que no se beneficia, no ve esto como un beneficio económico o una obtención de poder en sí mismo por intereses personales, sino a desarrollarse como ser humano. Entonces, tú que llevas esa dirección, tú eres como la columna vertebral de ese viceministerio. Háblanos un poco de las actividades que ustedes hacen. Bueno, dos cosas. Primero, el viceministerio, bueno, cuenta con un viceministro, que es el compañero Edgar Arteaga, que viene asumiendo desde febrero de este año. Antes de eso, él venía asumiendo la Dirección General de Instituciones Religiosas. Como bien sabe, bueno, luego mutó a Asuntos Religiosos, etcétera, etcétera. Pero es importante destacar cómo el Estado concibe la religiosidad. Porque una cosa es la categoría religiosa, como la religión de punto de vista formal, y cómo se entiende la espiritualidad. Esto es importante, porque hay una frase que dice, 1000 monjes, 1000 formas de ver a Dios. Y es que la verdad es que cada persona, desde su subjetividad, y esto entendiendo la lógica del Estado o la lógica pragmática universal de que no hacerle daño a nadie, bueno, tiene una forma distinta de conectar con los elementos espirituales. Voy mucho más allá de la creencia, si es cristiano, si es teísta, si es politeísta, si es de raíz afroindigenista. Todas esas variaciones tienen sus formas de aceptación espiritual o de expresión. Es como, yo siempre doy el ejemplo que, bueno, cuando eres niño no sabes qué religiones existen, porque uno está lego, ¿no? Pareciera que la de los padres es la única que tú conoces. llegas reseteado, ¿no? Al mundo. Pero en ese primer llanto, en ese primer bocanada de aire, y luego más adelante cuando puedes caminar y entonces pisas la tierra mojada con los pies descalzos, cuando la lluvia toca tu cuerpo. Entonces, esas son formas de conexión espiritual que en su momento, bueno, habían expresiones. Sociedades como la azteca, como la inca, como la nuestra, venezolana, afroindigenista, de naturaleza, bueno, tenía en ese momento su culto al fuego, al agua, a la tierra, a la lluvia, al sol, a la producción agrícola. Todas esas expresiones, bueno, fueron mutando, producto de la lógica colonial, la transculturización, y es importante mencionar, ¿no? Ya no es ese proceso colonizador que hace cientos de años se dio aquí con Cristóbal Colón, que quisieron imponerlo en los colegios, ¿no? Yo aprendí en el colegio eso, que vinieron nuestras 3 calaveras y el encuentro de los dos mundos. Bueno, son cosmovisiones. El Día de la Resistencia Indígena viene a reivindicar lo que verdaderamente pasó. El arrebato, el asesinato, el secuestro de lo que verdaderamente, desde el punto de vista espiritual, somos los venezolanos. Qué bueno. Y entonces, esas actividades que llevamos... Bueno, fíjese, el Viceministerio de Asuntos Religiosos tiene diferentes elementos. Tenemos una práctica ordinaria desde el punto de vista administrativo, que es la que aprueba los vistos buenos para el registro de asociaciones civiles de carácter religioso. Tenemos la aprobación de visas religiosas para transeúntes religiosos en el país. Tenemos talleres de formación en materia de, bueno, la diversidad religiosa, desde el punto de vista de integración interreligiosa. Y aparte de eso, estamos estudiando la posibilidad, eso es un mandato del presidente, la creación de una universidad de las religiones o un instituto de altos estudios en materia religiosa que, bueno, tiene el propósito no solamente de acreditar o de formar, de cierto modo, a las distintas expresiones religiosas, sino también para ir avalando, ¿no?, esos elementos de coincidencia y de conocimiento desde el punto de vista social, para la sociedad en general. Entender, hacer accesible lo que es el conocimiento de las expresiones religiosas. Y bueno, como actividades propias del viceministerio, bueno, todos estamos aún en la ruta de José Gregorio, en la ruta santa.
hubo una representación del Estado venezolano, dirigido por la alcaldesa de Caracas, la almiranta Carmen Meléndez, estuvo el viceministro de Asuntos Religiosos, estuvo el ministro de Comercio Villegas, estuvo la vicepresidenta de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, etcétera. Hubo una amplia gama de representantes del Estado que estuvieron en el Vaticano acompañando la canonización de José Gregorio y de la Madre Carmen. Aparte de eso, bueno, la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos haciendo el recorrido de acompañamiento a todos los templos y a todas las catedrales y a todos los lugares en donde, bueno, hay prendas de primer grado, de segundo grado, apoyando en la infraestructura, etcétera, etcétera. Hace unas semanas estuvimos también en Sorte, acompañando el baile Candela, el culto de María Leonza, lugar donde hace poco, bueno, la montaña había 21,000 personas cotejadas, importantísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo que precisamente estamos hablando. Esto es un país diverso y el respeto a la práctica de la diversidad religiosa es tangible y latente. Bueno, qué emocionante, ¿no? Les recuerdo que nos pueden llamar 0412-107-24-95-27. Vamos a una pausa y volvemos. Escríbanos sobre su religión. Bueno, tremendo tema hoy con nuestro comandante supremo y nuestro invitado, hablando de la inclusión, del poder popular y el respeto a cada uno de nuestros integrantes de este pueblo bonito, soberano, independiente y que le apuesta a la paz. Y bueno, era un tema que tenía que darse, porque es un tema de inclusión y es un tema de ver cómo nuestro comandante supremo sembró esa semilla del respeto a nuestros aborígenes, a nuestras religiones ancestrales y al culto que cada quien quiera tener, y salir un poco de ese sistema de dominación que teníamos, de ese poder fáctico que era la Iglesia Católica. Háblanos de eso, por favor. Bueno, sí. El presidente decía algo en estos días, importantísimo, ¿no? Y yo creo que lleno de muchas fuerzas, patriotas. Hay que ser sabios, hay que ser santos y hay que ser patriotas, ¿no? En un mensaje que daba acompañado del arzobispo de la ciudad de Caracas, etcétera, etcétera, ¿no? Y él decía que, bueno, sí, sabios porque, bueno, hay que documentarse, hay que estudiar cada día más, hay que formarse. Santos, no ser perfecto. Incluso el Papa Francisco, en una de sus escritos como Fratelli Tutti, decía que, bueno, la humanidad es natural que sean grandes pecadores, porque es algo incluso socialmente natural. Pero bueno, hay que tener aproximaciones. Ser santo es vigilar y ser garantes de la lucha a favor de la vida, a favor de la humanidad, a favor de la paz, a favor del crecimiento, no a favor de la destrucción, no a favor de la muerte. Es la antítesis filosófica del bolivarianismo. El bolivarianismo va a favor de la paz, de la humanidad, del crecimiento, de la integración. Eso es el bolivarianismo. Y más allá de eso, bueno, también el tema de ser patriota. La historia de José Gregorio, cuando siendo afín a la Iglesia Católica, siendo médico, bueno, también se alistó para defender a la patria. Bueno, eso es un vivo ejemplo de que el mensaje, independientemente usted practique alguna religión, sea de las que están plenamente aceptadas y las que no incluso, porque su conocimiento no sea tan público, bueno, la verdad es que el sentido de ser patriota está por encima de alguna creencia no espiritual, sino desde lo religioso. No es aceptable que en plena amenaza, en pleno asedio, no haya un pronunciamiento lógico en defensa de la patria, en defensa de la vida. Porque incluso la naturaleza religiosa, que es a favor de la humanidad, de la paz y la vida, es eso. No es una contradicción alguna. No existen contradicciones. Lo que hay es, bueno, una libre expresión para poder sumar hacia esos elementos de la paz. Es muy importante la paz. Nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro ha abogado mucho por la irenología, que es el estudio de la paz, pero a través de medidas de paz. Yo creo que esta es
una de las medidas de paz, contribuir con la tranquilidad, contra el respeto hacia las creencias, hacia lo espiritual, que es lo que nos va a permitir que en el futuro cada quien acepte al otro. Los derechos, los 111 derechos que tenemos garantizados en la Constitución, en contrapartida de los 6 deberes, hablan de eso. ¿Dónde terminan mis derechos? Donde empiezan los derechos del otro ciudadano venezolano que está compartiendo este pueblo hermoso, esta Venezuela hermosa, esta Venezuela bonita que tenemos. Y parece que eso también genera envidia, ¿no? Ahorita tenemos con esas estructuras, con Trinidad y Tobago, con esos países que nos ven a nosotros como ese mal ejemplo de darle poder al pueblo, como tú y yo lo hablábamos, de nuestro santo José Gregorio Hernández. Yo me llamo José Gregorio porque mi mamá, cuando yo estaba muy pequeño, yo tuve una enfermedad terminal y el médico le dijo, llévese a su muchacho para casa, bautícelo y si amanece para mañana, bienvenido sea, porque era algo terminal que yo tenía en ese momento. Me contó mi mamá, yo tenía 3 meses de nacido. Y sí, me bautizaron y mi mamá le pide a José Gregorio Hernández y aquí estoy, 57 años después. Otro milagro de José Gregorio. Pero es que hay mucho. Mira, si tú te pusieras a ver, tú vas para Isnotú o vas para aquí, para la Candelaria, que quedó bien bonita esa iglesia. Felicito al ministro de Obras Públicas y al viceministro. Muy bonito, muy bonito. Quedó bellísima la iglesia de la Candelaria, donde están los restos de nuestro santo pobre, como dices tú, porque ahora tenemos una santa que vive allá en el este y nuestro José Gregorio que vive aquí en el centro de Caracas, en esa Caracas bella y hermosa que nuestro almirante todos los días trata de poner más bonita. Esa estructura, ¿no? Cómo nosotros nos movemos en ese mundo tan espiritual y a veces no lo vemos. Sí, es así. Fíjese, el tema de José Gregorio, la plaza quedó espectacular y la iglesia fenomenal. El día de la canonización y se hizo una vigilia un día previo y ahí está el pueblo de Venezuela en paz, esperando el aviso de la canonización y esperándolo porque asumen como José Gregorio como nuestro. Adoptaron a José Gregorio. Eso de que el presidente decía algo así, no hay una familia en Venezuela donde no haya un José Gregorio. Usted no existe forma que no conozca un José Gregorio, porque es que es eso. A pesar de que la iglesia tenga un protocolo de revisión para la autorización o la legitimidad de los milagros, bueno, yo estoy convencido que habrán miles de milagros. Miles de milagros. Millones. Y seguirán sucediendo, porque la fe y la espiritualidad, la carga energética tan grande que gira en torno a la figura de José Gregorio, bueno, es eso, es alegría, es paz, es sanación al pueblo de Venezuela. Y bueno, eso es lo que somos nosotros. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios y gracias a esta estructura que nosotros venimos de una capitanía general, no de un virreinato, donde las oligarquías se preocuparon más por imponer el sistema religioso de dominación. En Venezuela tuvieron que con una espada mantenernos allí donde ellos querían que estuviéramos, porque nosotros siempre hemos sido rebeldes y siempre hemos querido ser libres y siempre hemos querido ser nosotros mismos, como decía Simón Rodríguez, que nosotros no éramos calco ni copia, sino éramos nosotros mismos. Bueno, háblanos un poco de lo que es el futuro de este viceministerio y de cómo cada día gana espacio el pueblo, el poder popular, en ser más libre y aceptado en su espiritualidad y en su religión. Sí, bueno, el porvenir lógico de toda la lógica y la práctica espiritual, bueno, viene encaminado a profundizar y ampliar toda la amplia gama de garantías que existen y que van a existir con respecto a la creencia y la práctica religiosa. Por ahí viene el estudio, te comentaba acerca del Instituto de Altos Estudios para la formación, para la academia. Bueno, hay proyectos
que giran en torno a la discusión de un instrumento normativo que logre desarrollar otras áreas adicionales. El presidente a principio de año encomendaba, producto de la creación de este viceministerio, bueno, darle la figura de iglesia a iglesia, la personalidad jurídica. Aún las iglesias siguen manteniendo una personalidad jurídica de asociaciones, que es una figura de derecho privado, y bueno, él encomendó el estudio, la revisión para que las iglesias tengan su personalidad jurídica propia, así como ese mandato, que no es un mandato como tal, ¿no? Código Civil, el 19, que habla de la personalidad jurídica, dice, serán personas jurídicas de derecho público, las universidades, etcétera, etcétera. Viene la iglesia también por ahí. Entonces, bueno, eso es parte también de las propuestas. Vienen por ahí algunas organizaciones territoriales que van a estar enmarcadas en la organización de los cuadrantes de paz. Todo eso va a complementar lo que es una garantía constitucional para la práctica religiosa. Bueno, es todo un andamiaje que se está diseñando para eso. Qué bueno, porque eso le va a dar una oportunidad a la comuna que en el aspecto religioso esté también esa parte jurídica, porque antes era un monopolio territorial. En cada espacio había una sola forma de ver la espiritualidad y fue impuesta durante mucho tiempo. Si tú te paras en una plaza, antes Plaza Mayor de los Estados o de las grandes ciudades, ahora Plaza Bolívar. Correcto. Tú ves en la Plaza Bolívar los cuatro poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder normalmente una policía, o antiguamente eran los militares, ahora la policía, y la Iglesia Católica de primerita en esa plaza con sus campanas diciendo: aquí el poder se ejerce a través de esta estructura. Y del pueblo, del pueblo. Entonces, ¿cómo todos los días vamos trabajando hacia eso? Hacia darle más poder al pueblo y el respeto entre unos y otros y las creencias. Bueno, no nos queda mucho tiempo, compañero. ¿Qué mensaje le das tú a los que nos escuchan? A nuestros compañeros que hoy, lunes, en la tarde, vuelven a su casa y escuchan la emisora, la 96.9 FM, el programa Legado Vivo, esa idea de nuestro comandante supremo. ¿Cómo ellos se sienten, esos que nos escuchan y los que no, pero que le van a comentar los que nos escuchan? ¿Qué tiene que sentir esos venezolanos que dicen: siento que este gobierno, que este Estado, que esta organización política respeta mi creencia, respeta mi espiritualidad, y todos los días me siento más seguro, ¿no? Y al usted estar seguro, su perspectiva de la realidad es más amplia. Cuando usted está en altos niveles de estrés, usted no tiene paz. Háblanos de eso que nos escuchan y hoy están contentos porque saben que existe un viceministerio que va a apoyar su creencia y su espiritualidad. En general, esto es una tierra de paz. Esto es una tierra de paz. Por eso hemos tenido la oportunidad de desarrollar áreas como esta: la religiosa, la espiritual, los cultos. No existe forma alguna de que no se avance mucho más en el esquema de organización popular espiritual. Un pequeño ejemplo. Próximo, ya se vienen otra vez las consultas populares. Ya se estaban ejecutando en todas las comunidades canchas deportivas, estructuras, bueno, según la necesidad de los proyectos. Imagínense el día de mañana que estemos hablando de que en la consulta popular ganó, por ejemplo, un proyecto donde se desarrolla un espacio para la práctica religiosa, espiritual. Eso es importante porque es cónsono, es la política del Estado, es toda una política, no solamente un viceministerio, sino es que es toda la política del Estado que gira en torno al desarrollo de esas áreas. Esto es un momento histórico. Pleno asedio en el Mar del Caribe, el imperialismo norteamericano nuevamente con ese proyecto de apropiarse con los recursos naturales, arrebatarnos la soberanía, arrebatarnos la paz, arrebatarnos la alegría, pues somos una tierra de personas alegres. Canonización de José Gregorio. La canonización de José Gregorio y de la Madre Carmen, bueno, aparte de eso, baile candela. Muchas cosas están pasando desde el punto de vista espiritual. Hablamos de los patriotas,
Dicen las historias que no había forma de que antes de cada batalla, de cada combate, no existiera una guerra espiritual previa. Nosotros somos una tierra de personas profundamente espirituales. Y si lo somos así, y si somos así, bueno, debemos seguir apostando como sociedad a la paz, a la alegría, a la humanidad y a la vida. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho. Y nosotros desde aquí estamos convencidos. El mensaje es, bueno, seamos cada día más espirituales, seamos cada día más sabios y seamos cada día más patriotas. Cónchale, qué bueno, ¿no? Aplaudimos esa idea, ¿eh? Bueno, y esta semana pasada se celebró lo nomástico de los Simón, de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar. Yo soy Simón también. Ah, bueno, imagínate tú, ya no lo imaginamos. Y no hace mucho pasó también el natalicio de nuestro general jefe Rafael Urdaneta, que eran muy espirituales. Cuando nuestro libertador iba a algún combate, esa noche anterior se reunía con las tropas y siempre se encomendaba a Dios. Y usted ve todos los escritos de nuestro libertador Simón Bolívar, empezaban encomendándose a Dios. Nuestra Constitución en su preámbulo empieza mencionando a Dios. Eso quiere decir que nosotros somos un país, un estado, una nación, un pueblo creyente, y ese pueblo creyente quiere verse reflejado en lo que él siente. Y qué bonito que hoy, más que nunca, no tengamos una imposición de qué creer, una imposición del culto que usted tiene que llevar, sino que usted tenga la certeza de que si usted cree en Dios, si usted tiene una religión y usted tiene fe, esa fe le va a ser respetada. Es así. Bueno, a todos los que nos escuchan, esperamos sus mensajes al 0412-724-9527. Aquí en la 96.9 FM, Street Radio, esperamos sus comentarios y sus aportes a este programa bonito, legado vivo de nuestro comandante supremo. Te recuerdo que, como nuestro comandante decía, y hoy lo veo contigo, Koch, qué bonito cuando mi comandante supremo dijo, tú eres Chávez, mujer tú eres Chávez, hombre tú eres Chávez, niño tú eres Chávez. Bueno, la espiritualidad de nuestro comandante supremo también nos lleva a que todos somos Chávez. Que Dios me los bendiga.